Bueno, entonces, mis hermanos, hoy vamos a tener un un encuentro donde todos nosotros vamos a sentirnos feliz de estar aquí, de estar en la iglesia que Cristo fundó. Como dice el tema, ¿dónde encuentro la iglesia de Cristo? Sí, ¿dónde la encuentro? Bueno, siguiendo la introducción de Roquel, en donde muchas personas alrededor de nuestra comunidad, de nuestra casa, de nuestro trabajo. Hay personas en donde te dicen, oye, ven acá, si yo acepto a Jesucristo como mi único y salvador, ya yo estoy salvo, pero tienes que venir de para acá, para mi iglesia. Y tú siendo católico, tú dices, pero ¿por qué? Y tú te dejas esto llevar, envolver, porque nosotros aquí nos sentimos bonitos, nosotros aquí nos sentimos con gozo de nuestro Señor. Y ustedes en la iglesia, ¿cómo se sienten ustedes? Y, ay, yo me siento aburrido, porque desgraciadamente hay católicos que lo dicen, pero sin saber en realidad cuál es el la verdadera historia de tu iglesia, sin saber fue el objetivo de nuestro Señor Jesucristo en dejar una iglesia. Pero ¿qué iglesia? ¿Qué iglesia? Y eso es lo que vamos a tratar nosotros desde este momento para ver cómo resolvemos esta duda para aquellos que la tienen. Para los que no, perfecto, para que la siente, que la refuerce. Y para los que están en 3 y 2, para que ya digan, soy católico y soy de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde encuentro la iglesia de Jesucristo? Señores, esta, esta, esta pregunta es muy importante, en donde, mire, señor, nosotros tenemos que partir de todo y preguntarnos quién fundó la iglesia católica o que si realmente Jesús llevó o creó una iglesia. Jesús realmente fundó una iglesia, porque nosotros decimos, yo estoy en la iglesia que verdaderamente Cristo fundó, pero la pregunta del millón, sí, Jesús primero, Jesús la fundó, Jesús fundó una iglesia, Jesús creó una iglesia. Bueno, no, en donde aquí nosotros nos vamos a ir directamente al Evangelio. Vamos a tratar de escudriñar en estos momentos si realmente Cristo la fundó. Miren, vámonos a ir. Aquí tenemos el texto de Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, esta roca edificaré mi iglesia. Y es importante, edificaré mi iglesia. Nosotros estamos viendo que Jesús fundó una sola iglesia. Aunque hoy en día se aparecen varias personas que dicen, oye, yo estoy en la iglesia de Cristo, yo estoy en la iglesia de Cristo. Pero entonces, pero si Jesús acá, en Mateo 16, 18, nos está enseñando, nos está señalando de que Jesús fundó una iglesia, edificaré mi iglesia. Entonces, ¿de dónde han salido innumerables iglesias? ¿En dónde han salido innumerables personas que dicen, oh, yo estoy en la iglesia de Cristo? Y si te pones a ver, tú cuando pasas por aquellos lugares no católicos, cristianos no católicos, dice, eh, la iglesia de Jesucristo, de Cristo, la roca. Wow, tú dices, no, hombre, pero esa es la iglesia de Jesús, porque mira, ahí dice, Cristo, la roca. Wow, esta misma es la iglesia de Jesús. Entonces, nosotros
Vemos en otro lugar donde dice la iglesia del Espíritu Santo. Ah, no, ve que va, esta es la iglesia donde está el Espíritu Santo. Porque mira, ahí lo dice. Esta es la iglesia de Jesús. Pero entonces nosotros en Mateo 16-18, en donde hemos estado leyendo, y esto lo vamos a leer varias veces, porque tenemos que recalcar este evangelio y este pasaje bíblico. Un pasaje bíblico donde a muchas personas le han aclarado dónde está la verdadera iglesia, cuál es la verdadera iglesia. Entonces, pero aquí vemos lo importante donde dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Y aquí en donde sin lugar a dudas Jesús le dice mi iglesia, no dice mis iglesias, no dice mis iglesias. Tenemos que recargar muy bien esto, señores. Jesús habla en singular, no habla en plural, no habla en plural. Y vamos nosotros a tratar de ver preguntas, vamos a tratar de preguntarnos nosotros, contestarnos. ¿Por qué? Porque y así vamos a esclarecer poco a poco este tema y esta duda de algunas personas y a reforzar mucha la creencia de otras personas. En donde aquí nosotros esto hablamos y podemos decir, primero, ¿cuántas iglesias fundó Jesucristo? ¿Cuántas iglesias fundó Jesucristo? Nosotros podemos decir claramente que Jesús fundó una sola iglesia, y esto lo estamos repasando, aunque hoy en día aparecen innumerables grupos de que reclaman su verdadera, que son la verdadera iglesia, y en donde por eso nosotros tenemos que tener cuidado con eso. ¿En dónde encontramos nosotros en la Biblia un pasaje que hable sobre la fundación de la iglesia? Bueno, Mateo, vamos siguiendo al repetir Mateo. Y escuchen y tengan mucho cuidado y presten mucha atención y cuidado con lo que yo voy a leer. Mire lo que dice Mateo 16-17. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, Pedro, piedra, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Subrayen esa frase que más adelante vamos a tocarla. Es importantísimo eso. Vamos a repetirla. A ti te daré las llaves del infierno, las llaves a ti, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Señores, aquí nos están viendo una prueba de que Jesús sí fundó una iglesia. Sí la fundó. Hubo una iglesia donde muchas, y yo sé que muchos de ustedes han recibido comentarios de que yo para ir a la iglesia, yo para tener la salvación, yo no necesito ir a la iglesia. No, yo más necesito creer en Dios. O sea que Jesús creó, fundó, inauguró, como ustedes lo quieran llamar, una iglesia, y por el gusto, pues ya, es por si acaso ustedes quieren ir. No, él tenía un plan divino que donde nos dejó una iglesia, en donde nos dejó un lugar donde reunirnos para nuestra salvación. Por algo él la creó. Y por eso mismo, si seguimos adelante, pero entonces, ok, bien, está bien. Estamos resolviendo nuestro
poco a poco nuestras dudas. Ok, está bien, Jesús fundó una iglesia, sí, está bien, Jesús la fundó. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la iglesia que el Evangelio nos narra? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nosotros los católicos decimos claramente que esa iglesia es la iglesia católica. Sí, es la iglesia católica, pero ¿por qué es la iglesia católica? Bueno, ¿por qué será la iglesia católica? ¿Por qué decimos que es la iglesia católica? Y yo les voy a dar fundamentos, les voy a dar datos, tips, en por qué la iglesia católica es esa iglesia de Mateo 16, 18, 17, 17, 18. ¿Por qué decimos que la iglesia católica es esa iglesia de Mateo 16, 17? Vamos, ¿por qué? Uno, porque está fundada sobre Pedro y su sucesor y sus sucesores, que en este caso es el Papa. Y en este caso es el Papa. Y esto en donde vamos a echarle un poquitito para atrás y vamos a leer esto en donde Jesús fundó su iglesia en el fundamento, en el fundamento de Pedro, sobre Pedro, en donde le dice, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, que significa piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso no hay que darle vuelta atrás. Eso no hay que darle vuelta atrás. Jesús estaba directamente hablando con Pedro. Jesús no estaba hablando con más nadie. Jesús no se estaba refiriendo a él, que en versículos, distintos versículos bíblicos en donde dice que Jesús es la roca. Ah, no, pero si Jesús, bueno, no quiero tampoco enredarlo mucho, pero sé de que también estos son preguntas que puedan tener ustedes, pero para eso estamos aquí, para tratar de resolverle. En donde hermanos cristianos no católicos dicen, no, pero si Jesús ahí habló de él, porque de él más adelante, por allá, él menciona que yo soy la roca, yo soy la piedra angular. No, en este caso, en este momento, Jesús está hablándole a Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y miren, un ejemplo más en donde estaba hablando con Pedro, en donde dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, Pedro, quedará atado en los cielos. Y lo que tú desates, Pedro, en la tierra, quedará desatado en los cielos. Aquí no hay que darle más vuelta atrás, muchachos, mis hermanos. Aquí no hay que darle más vuelta atrás porque nosotros claramente vemos de que Jesús allí le dio una misión a Pedro, que se llamaba Simón. Le puso el nombre Pedro y acordémonos que en las Sagradas Escrituras, cada vez que Dios le cambiaba un nombre a una persona era por una misión, Segundo punto, por el punto B, porque mantiene una sucesión apostólica. Sí, Jesús dejó un líder de la iglesia. Jesús dejó un líder de la iglesia. Ese líder tenía que morir. Lógico. Y lógico que al morir, hasta ahí quedaba la iglesia de Cristo. Pues no, él tenía que seguir, como más adelante lo vamos a ver. Y lógico que había que dejar un sucesor de aquel pastor que había dejado nuestro Señor Jesucristo. Y desde Pedro hasta nuestros tiempos hay una sucesión ininterrumpida. Y
ininterrumpida hasta este tiempo. Señores, por eso, por esos dos puntos, estamos reforzando de que esa iglesia de Mateo 16 y 17 es la iglesia católica. Porque otros grupos religiosos, y mira lo que dice en otro punto, porque otros grupos religiosos fueron fundados por los señores. Lean, busquen por lo menos quién fue Martín Lutero. Busquen por ahí ustedes quién fue Zwinglio. Busquen por ahí ustedes quién fue una tal Elena White. ¿Quién fue por ahí un tal apellido Russell? Fundaron agrupaciones, hombres que fundaron agrupaciones. Nosotros estamos en la iglesia del único hombre que al morir resucitó, Jesucristo. El único hombre que nos dejó escrito, en donde nos dejó un papa, en donde nos dejó un pastor. Y ese pastor es el papa. Fue Pedro con sus sucesores. Porque la historia lo atestigua. La historia lo atestigua. La historia es tan grande. La historia no se queda solamente en Corintios, en Hechos de los Apóstoles. No, siguen. Tenemos padres de la iglesia, padres de la iglesia, sucesores de aquellos apóstoles, sucesores de Juan, sucesores de Pablo. Tenemos tantos sucesores de esa iglesia que nos narra Mateo, que desde aquel tiempo, esos sucesores, esos padres de la iglesia, esos patriarcas de la iglesia, vamos a poner San Ignacio de Antioquía, San Tino Martín, San Atanasio, tenemos tanta historia en nuestra iglesia que nosotros tenemos como decir, esta es la iglesia de nosotros. Esta es la iglesia católica. Porque la iglesia católica conserva la fe viva de los cristianos. Sí, viva de los primeros cristianos. La forma en que vivían la fe. Las primeras comunidades. En la misma forma como la vivían en aquellos tiempos, las estamos viviendo nosotros. Ejemplo grande, nuestro gran ejemplo, la Eucaristía, la fracción del pan. Las primeras comunidades son muy similares a la forma como nosotros en estos momentos lo estamos viviendo, señores, hermanitos. Los primeros cristianos en la fracción del pan, en esa fracción del pan, en esa Eucaristía, en esa Eucaristía, en esa acción de gracias que aquellos vivían en estos tiempos los estamos viviendo. Hermanos, nosotros poco a poco tenemos que entender que hay pruebas flagrantes de que nosotros estamos en la iglesia que Él fundó. Sí, en la iglesia que Cristo fundó. Entonces, pero ahora la pregunta del millón. Y miren la parte esta que vamos a leer nosotros y vamos a ver. Ok, está bien. Jesús fundó una iglesia, sí, está bien, la fundó. Ok, murió Pedro, murieron los apóstoles. Ahí hasta ahí murieron, ya hasta ahí duró la iglesia. No. Algunas personas aseveran que la iglesia de Cristo desapareció. Primero, porque murieron los apóstoles. Segundo, que más adelante, en los años 300, en el cuarto siglo, en donde se dice que el emperador Constantino la paganizó. Es más, se le dice de que el emperador Constantino fue el verdadero fundador de la Iglesia Católica. Mentira, mentiroso.
Eso es mentira, una mentira mentirosa. No, el emperador Constantino solamente dio libertad de culto. Apúntense por ahí abajito, apúntense por ahí abajito, que es el edicto de Milán, edicto de Milán, el edicto de Milán. Y allí ustedes verán qué fue lo que hizo Constantino, qué fue lo que hizo Constantino. Pero la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesús, iba a durar mucho, va a durar mucho, está durando mucho. Mateo 28:20, mira lo que nos dice, y enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué fue eso? Dice que el emperador Constantino la paganizó. Que después de Martín Lutero, todas las que llegaron a llegar a venir al mundo, entonces la Iglesia Católica desapareció. Si el mismo Jesús nos lo está diciendo de que su iglesia va a durar hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Entonces, yo me pregunto eso, pero y escuchen lo que yo les voy a decir. ¿Se acuerdan que les dije yo que subrayaran lo que decía en Mateo 16:18? Ok, yo se los voy a leer acá. En donde decía, yo a mis vez les digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y oigan, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. El emperador Constantino, un emperador romano, no la pudo haber paganizado, porque si no, Jesucristo nos hubiera dicho mentira. Que Martín Lutero se divorció de la Iglesia Católica para hacerlo y se dividió. Se fue huyendo de la Iglesia Católica para formar su reforma protestante. Entonces quiere decir de que la iglesia no duró todo hasta el fin del mundo. Y entonces quiere decir que el Hades del infierno sí prevaleció ante ella. Entonces, Jesucristo es un mentiroso. No, no, señores. Yo le creo a Jesucristo. Yo no sé ustedes. Yo no sé ustedes. Yo le creo a Jesús. Se los voy a volver a repetir por si acaso no lo han escuchado. Yo a mi vez les digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, estamos conscientes de que nuestra iglesia, con el caminar del tiempo, de la historia, ha tenido muchos traspiés, muchos tropiezos, personas no verdaderamente cristianas han estado en nuestra iglesia. Sí, personas que nos han hecho mucho mal a nuestra iglesia, ya sean, y si hablamos directamente para estos tiempos, ya sean mismos estos religiosos, sacerdotes, obispos, laicos, han sido de mal trabajar en la iglesia, pero la iglesia no se va a acabar, porque Dios nos los prometió, el mismo Jesucristo nos los prometió, ni los poderes del infierno prevalecerán ante ella. No va a pasar eso. Yo le creo a Jesús. ¿Ustedes le creen? Yo le creo a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé ustedes, ese es el problema de ustedes. Yo se los estoy leyendo. Si ustedes quieren creer otra cosa, allá ustedes. Sí,
han tenido mucho traspié. Las famosas, que nosotros hemos tenido mucho diálogo con respecto a eso, Rolando y nosotros, hablando de las famosas cruzadas, eh, las matanzas que han habido supuestamente de, de, de católicos que quemaban, mataban a los herejes, cosas de esas, y ni eso ha podido tumbar nuestra iglesia, ni eso. Así que ya sabemos que la iglesia que Cristo nos menciona en ese Mateo 16-17, es la iglesia católica. Por los puntos que ya les dije, y porque Él nos prometió dos cosas que durarán hasta el fin de los tiempos. Uno, y que ni los poderes del infierno, ni los poderes del diablo, los poderes de Satanás van a prevalecer en esta iglesia. No, porque hasta cuando se sienta el poder del demonio, nuestra iglesia, nuestro Señor Jesucristo nos pondrá gente de Dios, gente santa, y van poco a poco a sacar ese mal que tiene la iglesia, porque nos lo prometió y yo le creo. Yo no sé ustedes, yo les creo. Pero ahora la pregunta, ok, está bien, ya ahí estamos viendo de que estaba la iglesia, que esto y que lo otro, que ya vimos, hemos visto de que pues la iglesia es esto no, los poderes del infierno no van a prevalecer entre ellas, pero Jesús dio autoridad a alguien más para que fundara iglesias a su nombre. Yo no sé, porque si yo repaso nuevamente en Mateo 16, 18, 17, 18 hasta el 19, y yo repaso más adelante en donde nos habla de que Jesús no autoriza a nadie. No lo autoriza. Es más, Jesús condena las divisiones, las condena. Jesús no autorizó a nadie a fundar una iglesia. Según la Biblia, Jesús fundó una sola iglesia y él condena las divisiones. Las divisiones la condena. Pero ¿por qué se dan estas divisiones? Las divisiones se han visto desde el principio, con las herejías, etcétera, o sea, con las herejías, con los cismas, ¿sí? Pero Jesús, el mismo Jesús lo condena. Miren lo que nos dice el catecismo de la iglesia. Miren lo que nos dice el catecismo de la iglesia. De hecho, en esta una y única iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas incisiones de los apóstoles, de que el apóstol reprueba severamente como condenables. Y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena de la Iglesia Católica. Y a veces, no sin culpa de los hombres, de ambas partes, tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo. Se distingue la herejía, apostasía, el cisma. No se produce sin el pecado de los hombres. Donde hay pecado, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión. De donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Esta es una frase de Orígenes, uno de los padres, de los primeros padres de la iglesia, sabios de la iglesia, en donde ya él veía, en donde ya veían el mal que iba a tener la iglesia con sus divisiones. Señores, si Martín Lutero
quiso dividir la iglesia, ya los padres y el mismo Jesús condenaba las divisiones. Pero miren lo que nos dice. Miren lo que nos dice Romanos 16:17. Miren lo que nos dice. Y por eso lo que le digo, que Martín Lutero, en vez de decir, ven acá, si encontró algo que no le gustaba, vamos a restaurarlo, vamos a arreglarlo por el amor a la iglesia que Cristo fundó. Pero no, ese se quiso ir, se fue y fundó lo suyo, fundó su iglesia, y gracias a él tenemos 17.500 iglesias. Yo creo que me quedé corto. Divisiones, secciones de cristianos, que cada uno piensa lo que ellos quieren. Os ruego, hermano, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos, suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habréis aprendido. Apartaos de ellos. Sepárense de ellos. Quítense, háganse a un lado de ellos, porque están dividiendo la iglesia. Igual ustedes, mis hermanos, igual ustedes tienen que estar muy pendientes a los que les están susurrando en el oído, siendo ustedes católicos, al decir, vámonos, vente, esa iglesia no es la de Jesús, la iglesia de Jesús es esta porque sentimos bonito, nos hallamos bonito. No, señores, lo que tenemos que hacer es apartarnos, vamos a apartarnos de ellos, porque nos caemos en un pecado. Pero Jesús quiere las divisiones en la iglesia. Realmente Jesús quiere las divisiones en la iglesia. Para que, y mira lo que nos habla Juan, lo que nos dice Juan, para que todos seamos como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Repito, para que ellos también sean uno, no varios, uno entre nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Corintios nos habla y nos dice algo muy bello. Pues del mismo modo, o escuchen lo que nos dice Corintios, mis hermanitos. Después, del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tienen muchos miembros, y todos los miembros del mismo cuerpo son miembros del mismo cuerpo, que somos todos nosotros somos miembros de un solo cuerpo. No obstante, su pluralidad no forman más que un solo cuerpo, uno. Así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judío, griego, esclavo y libre, todos unidos, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Señores, hermanitos, esto es algo hermoso. Esto es algo hermoso que nos está brindando nuestro Señor, y que nos está diciendo que tenemos que ser uno. Si de principio hubo solamente una sola iglesia, una iglesia que tenía un papa, un pastor, Pedro, que tenía sus sucesores, que ha tenido ininterrumpidamente sucesiones apostólicas, sucesiones de los vicarios de Cristo, nosotros, ¿por qué nos vamos a apartar de ellos? ¿Qué debemos hacer con esas personas que nos proponen salir de la iglesia? Mira lo que nos dice Tito. Al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele. Ya sabes que ese está pervertido y peca, condenado por su propia sentencia. El sectario, ¿qué sectario? Es aquel separador, aquel que se fue, aquel que te dice al oído, vente, mi iglesia es más bonita que esas misas son aburridas, el padre es aburrido. Acá mi pastor grita y ora fuerte y nosotros nos sentimos bonitos.
Señores, húyele, húyele. Ya sabes que ese está pervertido y peca. Primera de Timoteo. Quiero leerles, aunque yo sé que ustedes más lo están leyendo, pero quiero leérselo porque esta primera de Timoteo 3:15 es una lectura que nos va a hacer aplaudir internamente todos. Yo voy a ver si se lo leo con bombos y platillos, porque y grábense este versículo bíblico, 1 Timoteo 3:15. No, nuestra iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué? Para la iglesia. ¿Quién dijo que ir a la iglesia? Dice esto. ¿Quién dijo que ir a la iglesia? Yo a mí me va a salvar. ¿Quién dijo de que? Porque yo solamente oro aquí metido en mi casa y ya listo. ¿Para qué yo ir a la iglesia? Ese poco de hipócritas. Aguanta, aguántate. Espera tu momento. Bájale dos. La iglesia es columna y fundamento de la verdad, para que tú sepas. Sí, ¿quién te dijo eso? El mismo Jesucristo en su palabra de Dios. Oh, ¿dónde dice eso? Primera de Timoteo 3:15. Pero si tardo, ¿y qué dice? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice ese primero de Timoteo 3:15? Búscala, vamos a buscarla y vamos a leerlo los dos. Es más, léelo tú en voz alta. Ah, sí, déjame ver para ver. Ah, sí, ok, vamos a leerlo. Ok, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, del Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad. Pácata, dicho y hecho, ahí está. Golazo, coge el golazo de chilenita, golazo de chilena. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Eso lo dijo Jesús. Yo le creo a Jesús. Yo no sé ustedes. Yo no sé los que están conectados aquí. Yo no sé ustedes qué piensan. Pero yo sí creo de que mi iglesia, santa, católica y apostólica, es columna y fundamento de la verdad. Allá ustedes si no lo creen. Nuestro Señor Jesucristo nos los está diciendo. Entonces sí es importante una iglesia. Sí es importante asistir a las misas. Sí es importante asistir a la Eucaristía con amor, como nos los enseñó nuestro Señor Jesucristo, como nos los enseña nuestra iglesia católica. Como nos los enseña nuestra iglesia católica. Oye, aguanta. Tú me has hablado muy bonito acá, tú me has hablado muy bello aquí, de que esto y que lo otro, de que la iglesia es base y fundamento de la verdad, etcétera. ¿Dónde dice? Y tú me estás hablando de eso y yo estoy buscando en la Biblia, ¿dónde dice? En la Biblia que la iglesia que te habla en Mateo 16:18, Mateo 16:17, 18 y 19, donde dice, estoy buscando, escudriñando, donde dice que dice iglesia católica. ¿Dónde dice? Porque has hablado aquí muy bello, cara, muy bello. Has hablado muy bello. Has hablado hermoso, pero ¿de dónde salió esa palabra? ¿Quién te enseñó esa palabra? Y que es católica. Dice católica. Yo espero que la mayoría de los que estemos aquí, si yo les hago una pregunta, ustedes le sepan responder. ¿Cómo se llama su iglesia? Su iglesia se llama iglesia católica o si su iglesia
es católica? Sería bueno saber eso. Escuchen escuchen la pregunta que ustedes solo se la van a responder. ¿Tu iglesia se llama iglesia católica o tu iglesia es católica? Entonces, se está colando el audio, Es que vuelves y se lo voy a repetir. ¿Cómo se llama tu iglesia? ¿Tu iglesia se llama iglesia católica o tu iglesia es católica? Suena igual, pero no es lo mismo. Señores, la palabra católica, del griego universal. Universal. Este término salió en el año 110 después de Cristo. El término católico aparece en una carta de Ignacio de Antioquía, nuestro San Ignacio de Antioquía, dirigida a la iglesia de Esmirna. Para los que son fanáticos de las novelas turcas, Esmirna queda en Turquía. El adjetivo católico o católica referente a la iglesia aparece en la literatura cristiana con Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan. Fue discípulo directo de San Juan, fue obispo de Antioquía también, incluso estuvo codeándose, choteándose, tuvo relaciones humanas, así de pasiero con Juan, con el apóstol Juan, o sea que estaba en la línea de sucesión. Recordemos que la literatura recoge la tradición oral oral que le precede. En su carta a los esmirniotas 8 dice a la iglesia católica. Señores, estamos en presencia de el nacimiento del nacimiento de esta palabra que se hace poco a poco, las unidades o la forma de ser de la iglesia, de cómo es la iglesia universal. Acuérdense, estaré con ustedes hasta el fin de los mundos, del tiempo, hasta el fin del mundo. Vayan y hagan discípulos por todo el mundo, universal. La universalidad es importante para nuestra iglesia. La unidad en la autoridad, con un solo pastor, con un solo rebaño. También la unidad de la doctrina, la universalidad de la doctrina, que tiene que ser una sola para toda una iglesia, para toda una iglesia. Unidad de doctrina, es decir, que la fe, porque no puede haber verdadera unidad si cada uno cree lo que les parece. Eso es lo que estamos viendo en este tiempo, de que si vemos algunas cosas por el interior de que dice que hay que maltratar a los niños, hay que matar y que están matando, ¿por qué? Porque a mí me lo inspiró Dios, pero acá en otros países están que hacen esto, hacen lo otro, que no quiero entrar en detalles, pero cada una santa, católica, santa, universal. La universalidad de la iglesia es importante. Lo que leemos hoy en el Evangelio, se lee en todo el mundo. La unidad del culto, tenemos que ser unánimes en las oraciones.
porque tenemos solo un cuerpo en la iglesia. Unidad en la doctrina. Nosotros tenemos una doctrina. No, tenemos, o sea, nuestra doctrina es santa, católica, nuestra doctrina de nuestra iglesia, la doctrina de nuestra iglesia. Tenemos que ser una doctrina unida en todo el mundo. Señores, para finalizar, quiero darle las gracias a ustedes por haberme soportado, por haberme escuchado.